Vamos a orar juntos. Dios Padre de misericordia, te damos gracias. Nosotros cuando no conocíamos y estábamos en medio de pecado, tú has tenido compasión de nosotros. Y el Señor Jesús ha recibido toda la maldición del juicio y derramando su sangre y ha perdonado todos nuestros pecados eternamente. Y para que no seamos más juzgados ni maldecidos cuando no tenemos ningún mérito, nos has hecho tus hijos y nos has dado esperanza gloriosa para que podamos entrar en el cielo. Hoy, a esta hora, a través de nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre, hemos reunido aquí alabando tu gracia, aprendiendo la palabra y estando en la comunión, vamos a aprender hoy la palabra. Esta hora también creemos que tú estarás con nosotros. Guarda cada uno de nosotros y da tu gracia necesaria a cada uno de nosotros. Y con tu sangre renuévanos y levántanos para que el resto de nuestras vidas, nuestra vida, para podamos vivir por tu voluntad y cumplir tu voluntad. Todas las iglesias en este país y en todo el mundo que están predicando el Evangelio en momento con las dificultades, sosténlos con tu mano misericordiosa para que no se pierda ánimo y que pueda mostrar tu gloria. Danos la palabra necesaria en cada momento y enséñanos el camino que debemos andar, Señor, en esta hora también. La palabra que tú nos quieres enseñar y el poder que tú nos muestras en medio de nosotros, ayúdanos para que podamos comprender todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, página 325, Colosenses capítulo 1, versículo 25 a 27. Colosenses capítulo 1, 25 a 27, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Durante semana pasada estuve en Tokio, Japón, para para hacer retiro de invierno. Y también hubo seminario en Hong Kong. Fui ya hace 3 años que visité Japón o Hong Kong. Debido a COVID, la iglesia tuvo muchas dificultades, pero en medio de que los hermanos cooperando y orando y esforzando todos juntos se están llevando la vida cristiana. Y aunque haya restricciones debido a pandemia de COVID, han predicado el evangelio y algunos han recibido salvación y he visto que todavía está llevando bien la vida cristiana. Hong Kong, además de problema de COVID, digamos que China está
ejerciendo algunas, digamos, restricciones para restringir como una libertad, todavía no hay mucho problema y que tampoco nuestra iglesia ha sido restringida, ha recibido restricciones. Todavía está predicando el Evangelio, aunque la iglesia donde están reuniendo no es tan grande, pero que se llenan todo el sitio en el día del Señor. Y África, está Pastor Shin, está en África Chat, y hemos visto el vídeo que está predicando el Evangelio, dando seminario y haciendo comunión. Está predicando el Evangelio fuertemente en África, y por eso que oren juntos, por favor. Ahora está pasando este año, y reflexionando este año, pensando si hemos hecho algo bien o si hemos hecho algo mal, reflexionando esto, y que el nuevo año que viene, que Dios nos da, que tengamos un nuevo corazón y que no solamente tengamos un año más, sino que nuestra fe también crezca y que tengamos un corazón anhelante de querer hacer el trabajo de Dios para la voluntad de Dios. Seguimos aprendiendo en el día de domingo sobre la palabra con el tema de el mayor regalo que Dios ha dado al hombre. Y no sé si están entendiendo bien, no sé si han entendido todo bien. En este mundo hay personas famosas, personas buenas, personas santas, y una persona que tiene mucho amor. Por ejemplo, una persona que tiene mucho amor ama a los otros que no tiene amor, y si les da un regalo muy grande, ¿cómo sería esto? Daría gracias de manera infinita y tendría un corazón lleno de gozo, ¿no? Nosotros el regalo que hemos recibido no hemos recibido del hombre, sino que Dios, que creó todas las cosas de este universo, el Dios creador, el Dios que creó esta tierra y que manifiesta en toda la historia, el Dios todopoderoso, Dios santo y perfecto. Ese Dios nos amó, y nosotros que teníamos que perecer en medio por los pecados, nos mandó hijo unigénito para dar como sacrificio de expiación, y por esa gracia tan grande hemos recibido salvación. La palabra que hemos recibido la salvación por medio de la gracia de Dios, como pone Efesios capítulo 2, 8, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para recibir la salvación, lo que el hombre puede hacer, dice que en la Biblia no hay nada que pueda hacer el hombre. Como no podemos hacer nada, Dios nos lo da como gratis, de manera gratuitamente. Entonces nos dice que la salvación es como un regalo, es el regalo de Dios. Pero aunque hemos recibido el regalo, pero todavía no conocemos, no entendemos cuán grande es ese regalo. Pero aprendiendo la palabra, nosotros vamos conociendo cada vez más que esta salvación que hemos recibido es tan preciosa y gloriosa y importante. En Hebreos capítulo 2, versículo 3, explica que esta salvación, una salvación tan grande, los que no han recibido salvación, digamos, que descuida de esta salvación tan grande, intentan todo lo posible para obtener cosas vanas de este mundo y esfuerzan para esto, pero no sé por qué no quieren recibir este regalo tan grande y asombroso de Dios que nos da gratuitamente. Supongo que no lo conoce. Supongo es porque no lo conoce, por eso, aunque es gratis, no lo quiere. Aunque uno quiere dar mucho el regalo, pero si el que debe recibir no lo quiere, no puede darlo. Entonces, como nosotros sabemos, ahora el hombre, la razón de que recibe la destrucción eterna y el juicio de Dios no es porque tenga muchos pecados,
sino que la gracia que nos perdonó, que perdonó nuestros pecados y el amor que nos ha dado, es por descuidar y desmenospreciar esta gracia de Dios. Es algo terrible pensando esto, al pensar esto, pero nosotros hemos recibido la salvación creyendo en la gracia de Dios. El regalo, aunque hemos obtenido gratuitamente, pero el coste era muy caro. Y el coste que es imposible por parte de nosotros, ¿y cuál era ese coste tan caro? El que Dios mandó su Hijo unigénito en forma de hombre e hizo recibir todo tipo de las aflicciones y el juicio, y el que no tenía pecado murió como un pecador miserable y recibió castigos y látigos y fue crucificado y derramando toda su sangre y así de esta manera pagó el coste tan caro. No hay algo mayor que Dios puede hacer más que esto, ni en el futuro tampoco hacer algo más grande. Es- y pagando este coste tan caro, Dios nos dio esta gracia como regalo. Y hemos explicado cómo eran las características de este regalo. Y en este regalo había muchos contenidos, digamos que no era solo uno. Perdón de pecados, como si no hubiera pecado nunca. Como el Señor pagó todos nuestros pecados y también hemos sido justificados. Aunque no hemos hecho algo justo y que no tenemos algo justo ante Dios, pero dijo que considera nuestra fe como la justicia. No creer sería pecado y creer es la justicia. Y esta justicia, Jesús, cumpliendo todas las leyes que nadie podía cumplir, hizo esta obra justa en vez de nosotros. Luego todos nuestros pecados cargó Jesús y la justicia de Jesús dio a nosotros. Es algo asombroso, ¿no? En Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luego el perdón de pecado y ser justificado es dada a nosotros gratuitamente por las obras que hizo Jesús. Y como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, indicando a nuestro espíritu. Eh, por el pecado de Adán, nuestro espíritu murió eternamente, y al nacer nosotros en Adán, nuestro espíritu estaba muerto. Morir significa que está cortado la relación espiritual con Dios. Y cuando hemos recibido salvación, dice que el espíritu que estaba muerto por delitos y pecados revivió. Es decir, nos dio la vida y también hemos tenido la vida eterna. En San Juan dijo, no se pierda, más tenga vida eterna. Es la vida eterna. En San Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y esta vida eterna nunca, ya no puede perecer jamás. Jesús resucitado como ya no puede morir otra vez y nos dio esa vida del Señor que a nosotros también. Y hemos tenido por eso la vida eterna y hemos recibido la salvación, hemos renacido. Renacer es nacer de nuevo. Hemos nacido con nuestra carne en este mundo y hemos nacido espiritualmente también. Por eso decía la palabra también nacer de nuevo, que es una vez en toda la vida. Si ha nacido de nuevo, renacido, es hijo de Dios. Ha nacido como hijo de Dios. El pecador que iba al infierno se ha hecho hijo de Dios, que creó todas las cosas, de Dios creador. Es algo difícil de entender, pero es lo que Dios hizo. Si alguien nació como hijo de un rey, pero esa persona no hizo algo,
para ser hijo del rey, sino que nació en esa familia. Se ha hecho el príncipe, ¿no? Que es respetado y enaltecido por todas las personas. Y es dada gratuitamente. Nosotros hemos hecho hijo de Dios. Y no debemos olvidar esto de que somos hijos de Dios. No debemos perder este orgullo. Jesús como hijo unigénito vino a este mundo y sufrió mucho y fue perseguido, ¿no? Nosotros viviendo también en este mundo, aunque somos hijos de Dios, hemos hecho hijo de Dios, pero hay muchos sufrimientos y aflicciones y nos persiguen y nos odian. Y por eso en 1 Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Como ellos no conocen al Padre, entonces ¿cómo podría conocer al Hijo? Los judíos, cuando Jesús vino como hijo unigénito de Dios y como Mesías, pero los judíos no le conocieron. Todavía muchos judíos ahora también conocen a Dios, pero que no conocen que Jesús es el hijo unigénito de Dios, que es el Mesías que vino a este mundo. Jesús muriendo en la cruz, resucitó y como luego entró en a la gloria, nosotros, el tiempo que llevamos aquí en esta tierra es para nuestro entrenamiento. Como el pueblo de Israel salió a través de Moisés del Egipto y fue entrenado durante 40 años en el desierto, y luego entró en la tierra prometida, Canaán. Y este número 4 indica como el número de sufrimiento, aflicción, que nos da un momento esta aflicción. Por eso Romanos capítulo 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros recibiremos la gloria junto con Cristo. Los ángeles no pueden recibir esta gloria porque nosotros vamos a recibir la gloria con Jesús, con Cristo. Y como recibir la gloria, también debemos padecer. Como Jesús, después de sufrimiento, entró a la gloria, nosotros como cristianos viviendo en esta tierra, tenemos que predicar el Evangelio y en medio de una vida con obediencia hay sufrimiento. Nosotros vamos transformando en medio de esta vida, confiando en el Señor y recibiendo aflicciones y entrenando. Y luego, como ellos entraron en la tierra de Canaán, después de corta padecimiento, vamos a entrar en la gloria eterna. Por eso dijo que hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de Dios. Si son hijos, la casa de padre es su casa luego. Por eso el San Juan 14 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dios preparó en casas para sus hijos. Jesús dijo así. Y nosotros no podemos imaginar cuán hermosa sería esa casa. El cielo, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aunque apóstol Juan y Pablo fueron al tercer cielo y vieron cómo era el cielo. Por eso siempre anhelaba de ir lo pronto posible a ese reino. Pero con la palabra del hombre es imposible expresar el aspecto, el aspecto que tiene, ese aspecto glorioso y hermoso del cielo. Pero a ese reino nos dará como heredad. Y en San Mateo capítulo 25:34 dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aunque sufrimos en este mundo, viviendo en este mundo, pero tenemos que aguantar solo un momento. Y vamos aprendiendo en medio del sufrimiento cómo confiar en Jesús y cómo obedecer.
Sea cual sea el sufrimiento, está el Señor con nosotros. En San Mateo 28:20 dice, y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque pueda pensar que es como el Señor no se ve con nuestros ojos, puede pensar que si está con nosotros, pero siempre está con nosotros, está prometida y escrita en la Biblia. Nosotros hemos creído en Dios que no se ve a través de la palabra y el poder y la santidad de Dios. Hemos creído que a través de la historia de Israel que estaba escrito en la Biblia y también está prometida en la Biblia cuánto nos ama Dios y que protege a los salvos, nosotros. La promesa de Dios nunca cambió, sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma, pero los salvos hay veces que no creen en la promesa de Dios y que viven según su manera. Eso entristecerá a Dios. Y hemos aprendido 7 cosas, 7 propiedades características de esta salvación. Y hay más. Aunque hay más regalos de la gracia que hemos recibido, como había explicado, que en este mundo hay personas buenas, santas, con mucho amor, nos ha dado un regalo muy grande, tan grande, pero ¿cómo sería si, además de dar regalo, está con nosotros siempre, guardándonos, amando, ayudándonos? Y si nos promete también que estaría siempre, eternamente, sería algo más asombroso que ese regalo. En Hechos capítulo 2 dice que para los que creen, dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo es otro regalo grande, que el Señor está con nosotros. El nombre de Jesús tiene 2 significados, que tiene el significado de la salvación. Jesús Salvador. El significado del nombre de Jesús es la salvación. San Mateo 1:23 dijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese propósito, la razón de salvarnos y por qué nos salvó, es para estar con nosotros. No solamente viviremos eternamente con Dios en el cielo, sino que estando en esta tierra nos prometió que estaría el Señor con nosotros y donde está en nuestro corazón. Por eso vamos a ver el versículo que hemos leído en Colosenses capítulo 1, versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente de la palabra de Dios. Apóstol Pablo dijo que yo soy ministro, apóstol de Cristo, acompañante, compañero de Dios. Dijo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios planeó y es para cumplir esta palabra prometida. Y en el versículo 26 dijo, este misterio, esta administración y la palabra de Dios es el misterio. El misterio no puede conocer cualquier persona, es oculto y escondido. Solo los que conocen este misterio pueden conocerlo, ¿no? Por eso en versículo 26 y 27 aparece la palabra misterio 3 veces. ¿Y cuál es el mayor misterio? En el versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio estaba oculto desde el principio, antes de creación.
Hay palabras que Dios planeó de nuestra salvación antes de siglos y antes de creación, que está oculto desde los siglos y edades, significa que todavía no se ha manifestado. Y este misterio que estaba solamente conocía a Dios, pero ese misterio se mostró a través de Jesús y que mostró, se ha manifestado a sus santos. Y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este misterio es algo muy grande y que pone que nos hizo conocer este misterio entre los gentiles durante 2000 años, desde época de Abraham hasta la venida de Jesús, a través del pueblo de Israel. Hay muchas promesas y explica la palabra sobre la santidad y el poder y el milagro y el plan de Dios y la salvación y de la salvación. Y a través de la venida de Jesús, todas estas promesas fueron cumplidas y nos hizo conocer este misterio entre los gentiles, no solamente el pueblo de Israel, sino todas las personas de este mundo, que somos gentiles, aunque somos gentiles, nos hizo también conocer esta promesa abundante de Dios. Y pone que es en Cristo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Explica en breve sobre este misterio. ¿Qué es este misterio? Es Cristo en vosotros. Es el regalo que nos dio Dios. El regalo que Dios planeó desde el principio fue mostrado a través de Jesucristo a nosotros. Jesús, perdonando todos nuestros pecados, nos salvó, nos hizo hijos de Dios y dijo que entre todas las cosas lo más importante es ser Cristo en nosotros. Dice que Cristo está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Señor mismo es esperanza gloriosa para nosotros. El hecho de que está el Señor Jesús significa que tenemos la esperanza eterna, la vida eterna y la esperanza eterna. No solamente nos salva y nos dice, vamos a vernos en el cielo, sino que está en nosotros el Señor. En San Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Este consolador indica al Espíritu Santo. Jesús, que vino con carne, vino ahora con espíritu. No es que haya por aparte individualmente Espíritu Santo, Dios y Cristo. En Romanos capítulo 8 a veces llama Espíritu Santo como Espíritu de Dios, como espíritu, o a veces Espíritu de Cristo, y luego llama como Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, esta Trinidad. Esto no podemos entendernos con nuestros conocimientos. ¿Cómo puede ser que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es uno? Alguien una vez dijo que uno más uno, ¿cuánto es uno? Y preguntó de nuevo, muchas veces, pero siguió diciendo que es uno. Es dos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser uno? Y dijo, uno más uno es uno. Uno más uno no es tres, sino uno. Esta cuenta no vale para nosotros, ¿no? Pero es verdad. El contenido que está en la Biblia, hay muchas cosas que no podemos conocer con los conocimientos y la teoría lógica de este mundo. Si no lo conoce, no puede conocer qué podemos hacer. Hay que creerlo. En Corintios pone, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros
Y en Gálatas capítulo 3 versículo 2 dice, cuando creemos, tenemos el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos ayudó a comprender la gracia de Dios cuando hemos recibido salvación. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando uno ha comprendido la gracia de Dios, no es que haya comprendido porque es muy listo, sino que el Espíritu Santo le ayudó para comprender. En Hechos capítulo 16, apóstol Pablo, cuando estaba predicando la palabra en Filipo, estaba mujeres junto al río y les predicó la palabra de Dios. Y dijo, y ponía, Él es Señor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La vendedora de púrpura, Lidia, una mujer, y había muchas personas que entre muchas personas Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiese la palabra de apóstol Pablo. Y era la única persona que recibió salvación entre esa multitud. Yo viendo esta palabra, yo antes estaba en la escuela de teología de Tegu y estaba esforzando mucho y luego me dejó una iglesia, aunque era de pueblo, durante 2 años. Y en esa escuela de teología había, digamos, tiempo de piedad. Y reunía a todos los alumnos, que fueron unos pocos cientos, y un pastor que estaba mucho tiempo haciendo pastor y escuchó la palabra de un predicador de Países Bajos y que recibió salvación. Intentó predicar esta palabra a los alumnos y entre muchas personas que luego me di cuenta que yo era el único que recibió salvación. No, nadie más recibió salvación. Ellos, aunque estaban en escuela de teología, pero viendo a esas personas, no sé si ellos de verdad están aprendiendo para Dios. Porque había personas que vienen a la escuela porque no podía ir a la universidad normal y que a través de escuela de teología entraba en la escuela, en la universidad. Hay personas que tenían celos religiosos y como algunos venían aquí porque el pastor trabaja solo un día y descansa durante 6 días. Y por eso había también, digamos, vagos también. Y era, digamos, para ellos un trabajo muy apto, ¿no? No es así nuestra iglesia, ¿vale? Como reunieron diferentes tipos de personas, entonces es muy triste que ellos luego haciendo examen y luego serán pastor y que tendrán una iglesia. En la hora de escuchar la palabra están aprendiendo inglés. Perdón por decir estas cosas, pero cuando hemos hecho examen, estábamos haciendo examen, el pastor que nos estaba vigilando y nos dijo, como ustedes van a ser pastor, como Dios nos observa todo, no hace falta que yo vigilase, ¿no? Y se fue. Y todo el mundo sacaron el libro y empezaron a copiar. Como tenieron ese corazón, Dios les salvaría. Dijo que el pastor da su vida para sus ovejas, pero aquí está como pastor como jornalero. Como jornalero les paga, predica la palabra, entonces predicará bien. A lo mejor en medio de esto, a lo mejor a Dios le caía bien. Y pensando esto, en la salvación, si el Espíritu Santo no abre el corazón, no puede comprender, aunque escucha muchas veces.
Por eso el Espíritu Santo abre nuestro corazón para que comprendamos la gracia de Dios y que no después se vaya, sino está también en nuestro corazón después. Cuando uno comprende, recibe salvación, ¿no? Y a esa persona, en ellos, está el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando hemos escuchado y hemos recibido también el Espíritu Santo. Yo no conocía al principio que estaba el Espíritu Santo. No conocía que si era renacer, nacer de nuevo. Luego aprendiendo la palabra, he aprendido que eso era perdón de pecado, ser justificado, que mi espíritu muerto revivió, hemos tenido vida eterna, nacer de nuevo, hemos hecho hijo de Dios, heredero de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces me sorprendí. Es un milagro todo esto. Alguien santo como Él, Dios creador, el que nos salvó, el que nos ama, no está lejos, sino ahora está en mí. Dios está en todos los lugares bajo el cielo. En Jeremías dice, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Como el Dios Espíritu está en todos los lugares. Ahora Él mismo también está aquí, en nuestro corazón. Cuenta todos nuestros pelos también. Y hace Dios, ¿cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo podemos entender? Y estando Dios, significa que habrá obra de Dios. Y recibir el Espíritu Santo es algo asombroso para nosotros y debemos creer que existe Espíritu Santo. En Efesios capítulo 3, 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto no significa que después de recibir salvación, por la fe viene el Señor, sino que hay que creer que está el Señor. Si uno no cree, es difícil ser guiado por Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo que mora el Espíritu Santo. Donde mora Dios, llamaba como templo. Cuando estaba Jesús, Jesús él mismo era templo. Dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos dijo, ¿qué estás diciendo tú? Este templo fue edificado durante 46 años y tú en 3 días lo levantarás. En San Juan capítulo 2 dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. En el templo de Jerusalén ya no estaba Dios, ya no moraba Dios. Por eso indicando el templo de Jerusalén dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya no es templo, sino es sus casas, porque no estaba Dios. ¿Y dónde es el templo ahora? El cuerpo de Jesús era templo. Y Jesús dijo, he aquí, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vosotros me mataréis, pero yo resucitaré en 3 días. Y después de ascensión de Jesús, ahora ¿dónde está el templo? Ahora no hay templo hecho con manos de hombre en esta tierra. Muchas personas haciendo edificio de iglesia dicen que es el templo, pero no lo es. Ellos edifican el templo y dicen que hace inauguración para el templo, aunque nosotros llamamos como inauguración de la iglesia. Ellos llaman como inauguración de templo, pero no es templo. Entonces ellos pensando que ese templo fuera de la iglesia viven como quiera y cuando viene a la iglesia, Dios, ¿qué tal estás? Doy un saludo. Porque piensan que Dios está en esa iglesia, solo en esa iglesia. Es una superstición. ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahora? Está en nosotros. El cuerpo de un renacido salvo es el templo. Y reprendió que no conocéis esto. Como no conocen esto, peca con ese cuerpo. Luego en Romanos capítulo 8, 9 dice,
Y si alguno no tiene espíritu de Cristo, no es de él. La palabra cristiano no, por ejemplo, no se puede decir como cristiano que va muchas veces a la iglesia y que está esforzando. La palabra cristiano significa persona de Cristo, indica que una persona que Cristo vive en ellos. Es una persona de Cristo. Si uno no tiene espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. En 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Probaos, examinaos vosotros mismos. Nosotros probamos a nosotros mismos si tenemos alguna enfermedad. A lo mejor, cuando no conocíamos, entró algún gérmenes o bacterias, y si esa persona es inmune, se desaparecerán las bacterias. Según los médicos, muchas veces entran y salen las bacterias y gérmenes. Pero cuando yo estoy débil, entonces aparecerá la enfermedad, ¿no? Por eso nosotros examinamos nuestra salud, ¿no? Para probar, examinar si yo estoy sano o no. Hay que saber si estoy sano o no. Por eso dijo que probaos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No es que dijo para los que no se creen, sino para los que creen en Jesús y que dicen que creen bien en Jesús. En San Mateo dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrar en el reino de los cielos. Y dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso hay que examinar y probar si realmente he nacido de nuevo, si mi fe es reconocida por Dios. Probar si esa fe es que Dios dice nunca os conocí. Entonces, aunque vaya muchas veces a la iglesia, en toda su vida es echado ante Dios. Dijo a vosotros, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay que creer que si Cristo está en nosotros, un salvo aprendiendo la palabra, comprende que esto era salvación, nacer de nuevo, vida eterna. Esto es ser hijo de Dios. A Cristo está en mí. Va comprendiendo uno a uno y creen en esto. Si Cristo no está en nosotros, son reprobados. Significa que la fe es falsa, ¿no? Son reprobados. Por eso uno va a la iglesia, pero hay muchas fees que Dios no reconoce. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero pocos los que creen verdaderamente. En San Lucas capítulo 13, versículo 23, dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Son pocos los que entran, y aunque los cree, pero hay muchas personas que no pueden entrar, hay más personas que no pueden entrar. Hay muchas palabras así en la Biblia. No hay que pensar que como voy a iglesia, que estoy esforzando, estoy creyendo bien. No hay que pensar así, sino hay que examinar y probar. Y pone así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Dijo, ¿no? Aceptar y comprender la palabra es la fe. Por eso, ante la palabra, hay que comprobar y examinar cada uno. Sino, ni no hay que pensar que como yo voy a la iglesia, estoy creyendo. Pero está creyendo, dice que, pero es una fe que Dios no lo reconoce, no la reconoce. En la Biblia hay fe muerta, aparece fe muerta, fe náufraga, fe reprobada, fe vana. Hay muchas fes, pero son las fes, pero que Dios no la reconoce, que no puede ir al cielo. Finalmente dijo que en los salvos está el Espíritu Santo. Primero hay que creer en esto.
Si uno cree que ha perdonado sus pecados, que tiene vida eterna y que ha nacido de nuevo, también debería creer que existe, está el Espíritu Santo, ¿no? Según la Biblia hay que creer, según la Biblia puede ir al cielo. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos a leer juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí pone Espíritu de Dios. Espíritu de Dios indica al Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta palabra indica que los cristianos salvos, su vida es una vida guiada por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ir a la iglesia y vivir de manera religiosa es lo que hace también las personas de otra religión. Otros religiosos también lo hacen. Los salvos ahora han renacido y tienen espíritu de Cristo, tienen espíritu de Dios. Si tiene espíritu de Dios, dice que son guiados por el espíritu de Dios. La vida de un cristiano es una vida guiada por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Es una vida siguiendo al Espíritu Santo. Espíritu Santo en San Juan capítulo 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Nos guía ante la verdad a través de la palabra. En Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra es el camino que nos guía hasta Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un salvo sigue el camino que Dios fijó. Y Espíritu Santo, a la vez de salvarnos, también nos guía el camino que alegra a Dios. Eso sería la vida de un cristiano salvo. Y recibir la guía del Espíritu Santo es la prueba de que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es la prueba de que son hijos de Dios. En San Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor escuchan la voz del Señor. Y las ovejas le conocen. Y el pastor también conoce las ovejas. Y más al extraño no seguirán sino huirán de él. Yo una vez fui a Turquía y en un campo había muchas ovejas. Y el pastor diciendo algo, dijo algunas palabras y todas las ovejas le siguieron. Y pedí a ese pastor que si puedo prestar tu abrigo, que si puedo prestar tu abrigo y también tu sombrero, y también su vara. Y luego llamé a las ovejas como el pastor hizo. ¡Uh! Ni me miraron. Es porque no es la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A lo mejor estas ovejas pensaron, bueno, tú no eres pastor y estás fingiendo de ser pastor. Ni intentaron mirarme. Como el pastor estaba al lado, no huyeron, pero si no hubiera pastor allí, a lo mejor hubieran huido. Aunque uno finge a ser pastor, no da igual, no puede.
Nosotros cuando recibimos salvación, se abren nuestros oídos. En Job dice, porque el oído prueba las palabras como el paladar guste lo que uno come. Cuando uno recibe salvación, se oye, tiene oídos abiertos. Que si esta palabra es de verdad, o si es solamente lógico, filosófico, o solo de conocimiento de este mundo. Hay que conocer esto y hay que diferenciar esto. Si no, uno no sabe discernir. Hay una alabanza que dice, yo sigo al Señor hasta donde quiera. Si uno no sabe discernir, esta alabanza sería, yo sigo al pastor, denominación, hasta el infierno. Esto no debe pasar, ¿no? Tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Y entonces, para recibir la guía del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Hay que conocer cómo nos guía, ¿no? Cómo nos guía el Espíritu Santo. Está escrita en la Biblia. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros antes de recibir la salvación, seguíamos los deseos de la carne. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 2, 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Indica el diablo, no príncipe de la potestad del aire, y que le seguíamos antes de ser salvo. Y que ante Dios éramos por naturaleza hijos de ira. Y uno que ya es salvo no sigue a la carne, sino sigue al Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si uno sigue al Espíritu Santo, no sigue los deseos de la carne, sino que vive según la voluntad de Dios. Bueno, en la fe hay que crecer también. Los niños, si no se cumple según su voluntad, llora y se enfada, ¿no? No sabe qué es la vergüenza y se va desnudo. Y hacen pipí, popó y todo. Y cuando uno ya es un poco crece más, ya conocen qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer y sabe cómo agradar a sus padres. Va cambiando, ¿no? Uno cuando es recién salvo es como un niño. Un niño pequeño todavía no sabe discernir bien. Hay que esperar un poco más. No hay que decir que qué pasa con él, que si es salvo, porque es salvo y por qué hace así. Un hombre, su cuerpo, cuando pase 1, 2, 3, 4 años, cuando pase el tiempo, va creciendo. Su cuerpo también, su carácter, van transformando así. Pero la fe no va transformando aunque pase el tiempo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, apóstol Pablo dijo a los judíos, porque aún sois carnales, todavía niños en Cristo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los niños comerían la leche, ¿no? No pueden comer alimentos sólidos. En otras palabras, digamos, rechazan, ¿no? No pueden, no pueden rechazar los alimentos sólidos porque solamente pueden comer la leche. Digamos que hay un rechazo. Algunos dicen, ¿por qué están diciendo los mandamientos, leyes? Solamente la gracia, ¿no? Los salvos que siguen al Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no reciben salvación no pueden comprender el significado real de la ley.
sino solamente conocen, digamos, superficialmente. Pero uno cuando recibe salvación, se cumple la justicia de la ley. ¿Qué significa esto? En Éxodo dice no matarás. Esto significa que no odies, no enojes, porque enojar es como matar, es como homicidio. En 1 de Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, cuando uno sigue al Espíritu Santo, cuando cumple la justicia de la ley en nosotros, no se enoja, no odia. En Éxodo también dice, no codiciarás, no hurtarás, que son las mismas palabras. Aunque no, yo no he robado algo, pero ese corazón que tuve en los puntos en los ojos de Dios es robar. En Éxodo también dice, no cometerás adulterio. Cualquier que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No hay que tener tampoco ese corazón. Cuando uno va siguiendo el Espíritu Santo, ese corazón también va desapareciendo. El corazón de tener codicia también va desapareciendo, porque solamente obra para hacer las obras para agradar a Dios, al Señor. Entonces, si uno vive según el Espíritu Santo, ese tipo de corazón va desapareciendo. La moralidad de vivir según el Espíritu Santo es algo muy alta. Es diferente de la moralidad de los hombres. Cuando yo hablo esto, a lo mejor algunos piensan, oye, estás hablando de las obras, solamente la gracia, ¿no? Es porque no lo conoce bien. Es porque no lo conoce. Es porque no sabe manejar. No podemos dar a un niño muchos pesos, ¿no? Muchas cargas. Cuando uno va creciendo su fe, puede manejar esto. Hay que conocer qué es el trabajo del Espíritu Santo, aunque explique también antes, pero nosotros olvidamos, ¿no? Por eso vamos repitiendo la palabra. Hay esta palabra de otra vez. Sí, hay que escuchar de nuevo. Si uno va escuchando repetidamente, se encaja, en corazón, en su corazón. Nosotros cuando memorizamos los versículos, también luego olvidamos, ¿no? Sino tenemos que repetir y seguir memorizando. Cuando aprendemos inglés también, seguimos memorizando la misma palabra, ¿no? Para memorizar. Entonces, no solamente escuchando una vez la palabra de la Biblia, van a acordar para todo el tiempo. Yo repito todo esto, esta palabra porque hay que repetir esto para que se encaje en su corazón. Porque si no, volverá a seguir los deseos de la carne. En 1 Corintios 3:3 dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Los santos de Corinto llevaron mucho tiempo después de recibir salvación, también tuvieron conocimiento de la Biblia, pero siguió habiendo celos, contiendas. Algunas iglesias, las personas a las que le gusta pastor y que no les gusta pastor se separan. Además, el pastor le gusta a la persona que le gusta y la persona que no le gusta dice, bueno, si tú quieres ir, vete. Es cero, no cero. A mis personas cercanas también necesitamos mantener un poco de distancia y a las que digamos que están lejos también necesitamos que acerquémonos a ellos. No hay que solamente mirar que si lo hace bien o que si lo hace mal, yo mismo hay que acercarles y ayudarles los que son débiles, ¿no? Pero si se divide en dos grupos, los que lo odian y los que les gusta, entonces eso sería vivir según la carne. Dijo, habiendo entre vosotros celos y contiendas. Hay peleas, no hay discusiones. En Romanos capítulo 8 también dijo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad, aunque nosotros obedecemos la palabra de Dios, pero todavía somos niños y débiles.
Por eso ayuda en nuestra debilidad. Orar también como no conocen cómo es orar según la voluntad de Dios y ora según su manera y dice amén. Entonces, según los puntos de vista de Dios, según el punto de vista de Dios, no es así. En 1 de Juan capítulo 5 dice que si pedimos si alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En Santiago capítulo 4, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios escucha nuestra oración cuando pedimos para según su voluntad, no para gastar en nuestros deleites, no para satisfacer a nosotros mismos. Cuando esa oración es apta para la voluntad de Dios, escucha esa oración, porque es la verdadera oración. En Romanos capítulo 8, pues ¿qué hacemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Yo cuando no sabía cómo orar, Espíritu Santo ayuda a nosotros para orar. Es algo asombroso, ¿no? El Señor Espíritu Santo mismo nos ayuda para orar. Y ahora debemos ir mirando el trabajo que hace el Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí dice la unidad. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Espíritu Santo nos hace uno los salvos. Es muy importante este versículo. Antes de ser salvo, en Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros como ovejas, descarriados, que cada uno cual se apartó por su camino. Ovejas descarriadas, cada uno se apartó por su camino, según su manera, según su codicia, según su pensamiento, cada uno por su camino. Entonces los que no reciben salvación, aunque sean dos, no pueden ser uno. El marido y mujer han casado y están viviendo juntos, pero tienen diferentes pensamientos, ¿no? Y por eso en un momento se divorcian o se separan. O si no, viviendo muchos años, teniendo hijos, bueno, ha pasado toda la vida, no así, ¿no? Pero también sería problema, ¿no? Como no puede separar, están viviendo juntos. Pero si uno recibe salvación, puede ser uno. La fe es uno, esperanza es uno, el propósito de vida también, y en el amor de Dios, a través de la vida de Dios, con la palabra de Dios, hay que ser uno. A lo mejor si uno intenta hacerse uno, a lo mejor puede terminar rompiendo. El Espíritu Santo nos ha hecho uno, no nosotros mismos. Después de ser salvo, es uno, un Padre, un hermano y un Espíritu Santo. El propósito de vivir es uno también, ¿no? Solo siguiendo la voluntad de Dios, viviendo por la gloria de Dios. Aunque uno sacrifica por el Señor, aunque tenga dificultad según la palabra, por la palabra, según la voluntad de Dios, porque nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en los cielos, anhelando al Señor que vendrá de nuevo, aunque tenga mucha dificultad y sufrimiento, comparte su destino, comparte el mismo destino. No dijo que esforzásemos para ser uno, sino que ya nos hizo uno y que guardamos esa unidad. Cuando uno nace, tiene su padre, madre, hermano, hermana, tío, tía, ¿no? Todo es una familia. Cuando uno recibe salvación, es un solo cuerpo, bautizado por un mismo espíritu. Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo.
En 1 Corintios 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que vivimos según la palabra y la voluntad de Dios. Y en versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo, y cada uno de nosotros, cada uno un miembro. A lo mejor alguien tiene trabajo de mano, a lo mejor uno actúa como pie, y como también tenemos intestinos, yo como así estoy pegado al cuerpo, ¿no? Si pregunto a algún hermano, ¿cuál es tu trabajo? Pues mi función es dedo del pie. Y pregunté a otra hermana, pues, ¿cuál es tu función? Yo soy como uña de dedo del pie. Que si estaría bien sin uña de dedo del pie, habrá diferencia, ¿no? Cuando uno anda va un poco desequilibrado. No hay nada que no sea necesario en nuestro cuerpo. Por eso uno cuando recibe salvación ya es un miembro del cuerpo de Jesús. Lo que yo puedo hacer es la gracia que me es dada. Si uno intenta hacer lo que no puede es la soberbia. A medida que crece mi fe y aprendiendo la palabra, hay cosas que yo puedo hacer. Uno puede hacer esto. Entonces los salvos son una comunidad espiritual unida por el Espíritu Santo, la Iglesia. No de manera humana, no es una organización hecha de manera humana, por medios humanos, sino que el Espíritu Santo los hizo uno. Pero esto también puede romper, porque el Espíritu Santo intenta hacerlos uno, pero el diablo tratando de quebrantarlo. Aunque uno es salvo, este mundo es muy vano, ¿no? Nuestro cuerpo y corazones también tampoco aún no han transformado. Por lo que es mucho más fácil vivir de acuerdo con las cosas visibles, realistas de lo físico, que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Las brasas, aunque estaban quemando, si se dispersan, se apagan rápidamente, ¿no? No puede uno llevar vivir la vida cristiana solo, si no recibe la guía del Espíritu Santo. Cuando uno recibe salvación, era uno solo, pero cuando después de recibir salvación, ya es una comunidad nosotros. Por eso, aunque sea un fuego que va apagando, si se reúnen, hay llamas, ¿no? Y como así, cuando somos uno, en medio de nosotros hay Espíritu Santo, obra de Espíritu Santo. Por eso la palabra solícitos en guardar la unidad de Espíritu Santo es porque el diablo intenta quebrantarlo. Aunque no puede quitar nuestra salvación, pero puede hacernos fallar la vida cristiana. ¿Cómo? ¿Y cómo? Si uno deja la comunidad. Si uno deja la multitud, puede convertirse en igual que los mundanos. Entonces su vida cristiana sería cero, ¿no? Entonces no sabemos si ha recibido salvación o no. La prueba de que es salvo es que está pegado, digamos, en esa multitud, perteneciendo a esa multitud. En esa multitud donde obra el Espíritu Santo, yo formo una parte como miembro del cuerpo del Señor. Aunque nos echen, no debe salir. Aunque nadie va a echar. Los que recibieron salvación primero ayuda a los que se recibieron salvación después. En una familia está padre, abuela, abuelo, está su padre, madre, su tío, tía, hermano, hermana. También tiene su hermano pequeño, que un hermano pequeño bebé que hace pipi popó, ¿no? Pero no va a castigar a uno un bebé que hace pipí, ¿no? Porque hace pipí no pega por esto, ¿no? No le echa por esto, ¿no? Sino que toda la familia van cuidando entre sí. Los salvos forman una comunidad. En esa comunidad, esa multitud, ayudan mutuamente y van creciendo la fe allí. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 13. 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 Efesios capítulo 4, versículo 13.
Vamos a leerlo juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí pone Hijo de Dios, ¿no? Es decir, Cristo. Pone hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Debe llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Los que dicen que creen en Jesús, creen en mismo Dios y mismo Jesús, pero pelean entre sí. Pelean entre distintas denominaciones, ya sea iglesia presbiteriana o metodista o cualquier denominación. Pelean entre ellos. Yo fui una vez a Estados Unidos. Cuando un coreano emigra a los Estados Unidos, los que viven allí ya conocen, ¿no? Tienen información. Y les esperan de este aeropuerto y les llevan en coche y los lleva a su iglesia. Y ayuda a buscar la casa, a la escuela para sus niños y el trabajo. Pero, bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es para traerla a su iglesia. Pelean entre sí. ¿Por qué tratas de llevar mi oveja, ¿no? A tu iglesia? Porque es, digamos, su sueldo, ¿no? ¿Por qué pelean entre sí? ¿Es su comida o qué? Ellos no forman uno. Nosotros tenemos 226 iglesias en, en Corea en este momento y en el extranjero hay 926 iglesias en 80 países. Y esta es la estadística que conozco por ahora y cada vez hay más. Y somos uno, ¿no? No me decimos porque uno va a la otra de nuestras iglesias. Donde vaya, donde quiera que vaya, si va a nuestra iglesia, es agradecido, cuidando unos a otros, aferrándonos unos a otros y ayudándonos materialmente es uno, ¿no? ¿Por qué otros pelean? Porque lo que conocen es diferente. Porque lo que conocen es diferente, tienen diferente fe. Y cuando tienen diferente fe, pelean entre sí. Hay que ser uno, ¿no? Con un mismo Espíritu Santo. Hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento, Hijo de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y la iglesia del Señor va creciendo cada vez más, ¿no? Nuestra iglesia, cuando comenzó por primera vez, había discusiones y celos, porque, digamos, estaban reunidos los niños, ¿no? Pero cuando ya crecen, ya no pelean, sino cuidan entre sí. Ahora nuestra iglesia estamos haciendo bien. Como ya creció la iglesia, está predicando fuertemente el Evangelio, ¿no? A misión mundial. ¿Dios daría un trabajo grande a los niños? No, no. Hay que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. Y a un varón perfecto indica como el cuerpo de la iglesia, cuerpo del Señor, la iglesia va siendo perfecto, nosotros, cada uno de nosotros también, va creciendo la fe también, va siendo perfecto. En Mateo 5 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros, ¿cómo vamos a ser como Dios perfecto? Pero Jesús dijo, pero sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros cada vez vamos pareciendo más a Dios y cuando viene el Señor de nuevo, nuestro cuerpo también transforma en un cuerpo glorioso como el del Señor. Y como la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es alguien pleno que ha llegado a la plenitud. Y llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos creciendo así. Si observamos la vida del apóstol Pablo, es como Jesús fue mostrado a través de Pablo.
Jesús, apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 dijo que yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En cuerpo de apóstol Pablo, digamos que había las marcas del Señor Jesús. En 1 Corintios 11, versículo 1 dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Apóstol Pablo con seguridad dijo que yo estoy imitando a Cristo, que yo estoy siguiendo a Cristo, por eso vosotros imitad a mí. Imitar es ir pareciendo, ¿no? En Gálatas capítulo 4, versículo 9 dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una madre para dar luz a un hijo tiene dolor de parto, ¿no? Y para criarlo tiene dolor de parto de toda la vida. Cuando uno si tiene un cuerpo grande, pero si corazón este niño, entonces sus padres se lamentarán, ¿no? ¿Cuándo va a madurar? Hay que crecer, ¿no? Este crecimiento aquí indica de carácter. Aquí pone, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este crecimiento indica que uno tiene que crecer para parecer a Cristo, ¿no? ¿Y cómo puede formar así? Que hay que llegar a la unidad de fe y de conocimiento en la multitud. Si uno deja a la multitud, es dudoso que si es salvo y tampoco crecerá su fe. Y a través de esa persona no puede hacer nada Dios. Hay que llegar a la unidad de conocimiento de la fe. Y en medio de esto va creciendo la fe, su fe, y a través de ellos obra Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Que actúa en nosotros, dijo, ¿no? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Dónde está Dios? En la multitud donde hay personas salvas. La unidad hecho por Espíritu Santo. Y en medio de nosotros, como pone, según el poder que actúa en nosotros. Y en medio en nosotros hay poder, ¿no? En Hechos también por eso dijo, en nosotros, dijo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dijo, en nosotros, y también dijo, y preservaban la doctrina de los apóstoles, y dijo, partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en medio de esa multitud Dios obra y hay cada vez más salvos, ¿no? Yo esta vez fui a Hong Kong. Hong Kong es un lugar difícil de predicar el evangelio. Como hay, digamos, recientemente hay restricciones y políticamente hay muchas dificultades, y por COVID también. Dice que 30.000 personas, 300.000 personas, dice que fueron a otro país. Algunos, los ricos fueron a la Inglaterra, a Canadá, sino otras personas fueron a Taiwán. Pero en medio de toda esta dificultad, los hermanos, sus corazones son unánimes y especialmente las madres, están esforzando mucho, ayudando a todas las personas, dando comidas, todos los que vienen a la iglesia. Yo cuando fui allí, me daban comida cada día, como en la iglesia no nos dejaban comer. Y había un hermano que tenía como un local, ¿no? Y como abrió su local y podíamos comer allí, y hemos comido allí y después fuimos a la iglesia. Y como ellos se esforzan, puede predicar el evangelio con un corazón unánime. Con los hermanos, el pastor también, predicando la palabra. Entonces, en el día del Señor, el domingo, había muchas personas salvos que escuchaban la palabra. Por eso hay que llegar a la unidad de conocimiento de la fe.
a la unidad de conocimiento y de la fe. Y dijo, ya que por eso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Y qué es lo que pedimos? No pedimos que seamos ricos o pobres. Si Dios nos da, recibimos. Si nos hace pobre, solo confiamos en el Señor. Si nos hace rico, también utilizamos materiales para servir al Señor. Todas las cosas que pedimos sería qué podríamos hacer para que muchas personas sean salvos. No siempre oramos esto. Es cómo agradar, lo que pensamos es cómo agradar al Señor. En Efesios dice, ya que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A esa gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que estamos predicando bien el Evangelio, misión mundial también. Por eso tenemos que tener un corazón unánime, y no solamente en Corea, sino que en las iglesias de otros países están predicando de la misma manera. Estamos haciendo más de lo que pedimos. Yo tampoco entiendo cómo puede pasar esto. Es porque es la obra de Dios, la misión mundial que estamos llevando. Y supongo, habrá muchas más organizaciones que hacen misión mundial, ¿no? Predicar en el mundo. Pero yo creo que no hay otra organización que predica el evangelio como nosotros y que haya obra de evangelio. Espero que haya otras más, pero es muy difícil de buscarlo. Por eso el Evangelio en la última época tenemos que pensar como que Dios nos ha confiado. Y durante llevando esta misión, Kim de Corea del Norte, aunque intentan lanzar misiles y toda la manera, pero no puede venir aquí. Los políticos también deben hacer bien, pero lo más importante que cuando estamos haciendo la obra de Dios no puede hacer nada. Dios nos protege. En Sodoma y Gomorra fue destruido porque no hubo 10 justos ni en una persona en Jerusalén, pero ¿cuántos justos y salvos hay en Corea? Los cristianos salvos se están esforzando con todo su corazón para predicar el Evangelio. Y cuando haya la obra de Dios, nadie puede invadir esta tierra. Yo creo en esto. Digamos, el destino de Corea está en nuestra iglesia. Yo siempre oro, ¿no? Dios, estamos llevando la misión mundial y estamos predicando fuertemente el Evangelio, pero si hay guerra en Corea no podemos predicar el Evangelio. Dios, ayúdanos. Entonces Dios dirá, vale, vale, lo haré. En Sodoma y Gomorra, si hubiera 10 justos, no hubieran destruido, ¿no? No hubieran destruido, ¿no? Entonces los que vivían allí conocían que si hubieran 10 justos allí no hubieran perecido. ¿Conocían esto? Como no conocían esto. Ellos no conocían esto. La situación es un poco tensa, entonces parece que ahora puede haber la guerra. Es como última época, justo antes de venir el Señor. Pero cuando obedecemos a la palabra de Dios, predicamos evangelio con un corazón unánime, y cuando hay obra de Dios, nadie puede atacarnos. Dios protege solamente a Israel. En Israel no hay muchas personas que creen en Jesús. Ahora no creen mucho en Jesús. Creen en Dios, pero no creen en Jesús. Dice que donde hay muchos más homosexuales es la ciudad de Tel Aviv de Israel. Hay muchos judíos que dicen que no creen en Dios. Pero Dios, ¿por qué protege a Israel? Le hizo independizar, y ¿por qué les protege? En Ezequiel capítulo 36, como fue elegido por Dios, Israel, por nombre de Dios, porque muchas personas pensaron que Dios estaba muerto cuando se destruyó Israel. Como Israel destruyó
por sus pecados, pero para mostrar que Dios no estaba muerto, restauró a Israel. Entonces hagan lo que hagan es por el nombre de Dios. Entonces ahora Dios, en Corea nosotros estamos predicando fuertemente el Evangelio. Es muy importante, ¿no? Es más importante que Israel, ¿no? En el extremo de Oriente estamos avivando la llama del Evangelio en esta última época. Seguramente Dios protege. Leyendo esto tenemos que predicar más fuertemente el Evangelio. No hay mucho tiempo que queda. El tiempo para predicar y el tiempo que podamos vivir según la voluntad del Señor no nos queda mucho. Tenemos que esforzarnos con un corazón unánime y predicar la palabra, y hay que ser uno. Y hay que tener un corazón unánime, y Dios en medio de nosotros obra. Como dice la palabra, debemos hacer nuestro esfuerzo por el trabajo que Dios nos ha confiado. Vamos a orar juntos. Dios Padre de misericordia, en este último tiempo que tú has fijado, el mundo está lleno de pecados. Esta última época nos has salvado. Y en la iglesia, que es el cuerpo de Dios Jesús, Señor, nos has hecho estar aquí obedeciendo a tu palabra, teniendo un corazón unánime. Y gracias por ayudarnos a vivir según tu palabra. Señor, óbranos a través del Espíritu Santo. Ayuda en nuestra debilidad y renuévanos cada día nuestro corazón para que podamos vivir según tu palabra. Todos nosotros, sosténnos con tu palabra y tu poder, para que no nos vivamos por las cosas vanas de este mundo, no siguiendo los deseos de la carne, sino siguiendo la voluntad santa de Dios en el resto de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.